Un saludo a todos los participantes, a los tutores de la maestría iberoamericana. Venimos a socializar el proyecto de investigación titulado Los saberes ancestrales desde la lúdica, estrategia para la revitalización de la identidad cultural. Los integrantes de este proyecto de investigación, mi hermana Luzaide Yasno Flores y quien les habla, Xiomara Yasno Flores. Nuestro asesor de investigación, el docente Juan Gabriel Castañeda Polanco. Dentro del contenido de nuestro proyecto de investigación tenemos lo que es la fundamentación y el problema de investigación, los objetivos, la aplicación y el desarrollo, los tipos de investigación, la población, qué instrumentos se utilizaron, cuál fue el procedimiento, los resultados y qué conclusiones nos arrojó este proyecto de investigación. Dentro del contexto, nuestra institución donde hicimos el proyecto de investigación está ubicada dentro del territorio indígena Páez de Quintana, municipio de Totoró, donde también está ubicado a 22 kilómetros del municipio de Popayán. En su gran mayoría la población es de zona indígena, hay muy poca población campesina. Se trabaja con una educación propia. Dentro del problema de investigación, pues el presente estudio abordó la problemática referente pues, a la pérdida de la apropiación de la identidad cultural desde los saberes ancestrales en el ámbito pues, de la educación propia, donde lo trabajamos pues, con los estudiantes de grado 10º y 11, pues quienes al desconocer la historia cultural eran ajenos a esos saberes ancestrales, pocos se interesaban como por toda esta gama de conocimientos de la madre tierra, de como eje principal que guía pues el camino de todos los comuneros del territorio. Es de ahí que nos hicimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer la cultura desde los saberes ancestrales en el ámbito de la educación propia de los estudiantes de grado 10º y 11 de la institución educativa agroforestal San Juan de Quintana de Totoró, Cauca? Dentro de la fundamentación del problema de investigación nos planteamos un objetivo general: fortalecer la identidad cultural de la comunidad indígena Páez de Quintana, sus usos, costumbres y oralidad desde los saberes ancestrales mediante una estrategia lúdica pedagógica que nos permitiera conservar su arraigo cultural en los estudiantes de grado 10º y 11 de la institución educativa agroforestal San Juan de Quintana. Nos planteamos unos objetivos específicos. El primero, diagnosticar la pérdida y el olvido por los saberes ancestrales de su cultura en los estudiantes pues, de grado 10º y 11 de la institución educativa. El segundo objetivo, construir unos elementos estratégicos lúdicos, pedagógicos que permitieran mitigar la problemática correspondiente pues, a través de los talleres como la danza, la música ancestral, los juegos tradicionales, la oralidad, desde el ámbito pues, de la educación propia. El siguiente objetivo fue aplicar pues, una estrategia ya lúdico-pedagógica con una muestra artística denominada Recrearte, pues para que permitiera mitigar la problemática correspondiente a través de la propuesta, ya poniendo en escena lo que se trabajaba en todos los talleres como la danza, la música ancestral, los juegos tradicionales y desde la oralidad, teniendo en cuenta pues la educación propia de la comunidad educativa. Después de partir de los objetivos, llegamos a una fundamentación ya conceptual y una fundamentación donde tenemos la fundamentación académica, la fundamentación social y la fundamentación de la línea de acción. En la fundamentación académica, pues nuestro trabajo está basado en la teoría de los postulados de Paulo Freire, donde él dice que la educación liberadora es importante dentro de los contextos
la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría de la pedagogía de la creatividad y la lúdica por Jiménez Vélez. ¿Por qué tomamos estos dos pedagogos? Porque primero son constructivistas, segundo porque trabajan mucho la práctica y para ellos es importante el contexto de cada uno de los estudiantes. Y desde ese contexto, desde esa realidad que viven los estudiantes, podemos realizar la praxis, la práctica, y desde esa perspectiva desarrollar un conjunto de conocimientos y poder transformar, poder desarrollar también muchas acciones que lleguen, en este caso, nuestro trabajo de investigación, que llegue a la identidad cultural. En la fundamentación social tenemos pues la fundamentación está basada en la parte legal desde la Constitución de 1991, en el artículo 68, donde habla sobre la importancia del Estado y cómo el Estado da esas brechas para trabajar dentro de las comunidades indígenas. La Ley General de la Educación, la Ley 115 de 1994, en sus artículos 55 al 63, contempla todo lo referente a la educación indígena y es desde ahí que sale la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Después con el decreto 804, que es el que abre camino a las relaciones entre los grupos étnicos y el Estado. Posteriormente con el decreto 1860, que fue el plan de vida muy significativa para los pueblos indígenas, que es una estrategia de pervivencia, no solo en el sentido cultural, sino también en el sentido ya de la familia, de los territorios. El decreto 2406 del 2007, que crea el marco de la construcción, con su decreto 2500 del 2010, donde se reglamenta la manera territorial y el empleo de un sistema de educación propia, SEI. Desde allí, con ese sistema de educación propia, el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, abre unos caminos para trabajar dentro de los colegios de territorios indígenas del departamento del Cauca. Con toda esta fundamentación social, porque nuestro trabajo de investigación parte desde la educación propia, por eso quisimos hacer esta fundamentación social, escogimos una fundamentación institucional que es nuestra línea. La línea de nuestro trabajo es la interculturalidad, puesto que relaciona la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y está relacionada también con la educación liberadora de Paulo Freire, donde se reafirma la identidad, según Carrión, citado por Fornet 2004, donde dice que la identidad de los pueblos se relaciona con sus saberes ancestrales y con la práctica de estos saberes, donde sus contextos juegan un papel muy importante. Después de realizar nuestro fundamentación institucional y la fundamentación social y académica, pasamos al enfoque al diseño de investigación. Nuestro diseño de investigación está basado en un corte cualitativo que, según Fernández y Bautista 2014, utiliza la recolección y el análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. Además, se estructura bajo un enfoque crítico-social, puesto que generó un cambio en la comunidad educativa. El tipo de estudio, la investigación de acción participativa, que se realizó, ya que permitió el docente investigador sea partícipe. La investigación de acción participativa, según Selner 1997, ha sido conceptualizada como un proceso por el cual los miembros de la comunidad colectan y analizan la información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y poder promover las transformaciones. Los participantes fueron estudiantes de grado 10º y 11 del nivel pues media,
El número de estudiantes fueron 16, donde habían 5 hombres y 11 mujeres. Los instrumentos. Dentro de los instrumentos de recolección de datos, pues se realizó una encuesta primero, una encuesta diagnóstica, después unos diarios de campo, se hizo una encuesta de evaluación final, y todo esto pues nos permitió conocer más la realidad de los estudiantes sobre esos saberes que tenían o no tenían, que era lo que se tenía desde la parte de la identidad cultural, y desde ahí partir desde la fase para poder realizar la fase procedimental y poder terminar pues con una etapa de evaluación. Dentro de los diarios de campo, pues es una herramienta, para nosotros fue una herramienta de gran utilidad, porque nos dio la posibilidad de poder describir lo que sentían los muchachos, lo que sabían. Entonces esta fue una herramienta muy útil dentro de nuestro trabajo de investigación. Dentro del procedimiento se aplicó pues una estrategia. Primero se aplicó fue una encuesta diagnóstica, pues para poder saber desde dónde se iba a iniciar, qué era lo que sabían los estudiantes, y ahí ya se arrancó con una aplicación, pues con la estrategia lúdico-pedagógica, con la realización de 4 talleres, que fueron talleres lúdicos. El primer taller, tejiendo estructura dramática desde unos saberes ancestrales. El segundo taller fue hilando saberes a través desde la danza. El tercer taller, la música ancestral. El cuarto taller, recreando con los juegos tradicionales. Y por último, pues se tuvo la muestra artística Recrearte, que fue una muestra que ya se hizo pues a nivel ya con la comunidad en general. Y después se aplicó una encuesta final pues para saber cuál fue el impacto de nuestra investigación. Y por último se tuvo ya el análisis de los resultados y las conclusiones. Dentro de la estructura pues de cada taller hicimos como una secuencia donde se tuvo el nombre del taller, pues cuál era la justificación, el objetivo, la descripción, la apertura, el desarrollo, el cierre, cuáles eran las estrategias pues de enseñanza que se iban a tener, los materiales que se trabajaban, los criterios de evaluación y por último unos comentarios críticos. Dentro del primer taller, que era el procedimental, como ya lo había dicho anteriormente, tejiendo estructura dramática, aquí se trabajó sobre los mitos, las leyendas, ellos dramatizaron sobre estos mitos y sobre estas leyendas, todo se hizo sobre la parte lúdica, desde el trabajo desde la parte lúdica, donde ellos dramatizaron, se trabajó por medio de unas bombas, y por medio de esas bombas acá se formaron grupos, y de esos grupos cada grupo sacaba un mito o una leyenda y eso era lo que ellos tenían que dramatizar. Entonces se hizo desde esa parte, como se observa ahí en las imágenes. El segundo taller, hilando saberes a través de la danza ancestral. Este taller fue al principio, pues los estudiantes con esa pena, porque estaban como acostumbrados, digámoslo, a escuchar esa música que escuchan hoy en día los jóvenes. Entonces, al principio pusimos esa música, nos dimos cuenta, lo gozaron, lo bailaron, pero cuando ya pusimos la música ancestral, la danza, los pasos, algunos les daba pena, de pronto, como no sabían de pronto cómo danzar, cómo hacerlo, no sabían su historia, por qué se daba la danza desde la parte ancestral, toda esa parte. Entonces eso nos impactó mucho dentro de esta investigación. El tercer taller, la música ancestral, aquí sí tuvimos también el apoyo de un mayor de la comunidad, que ellos tienen un grupo musical desde la música ancestral. Él nos apoyó en esto, fue muy se retroalimentó muchísimo esta actividad porque los muchachos hicieron preguntas al mayor, o sea, se vio el impacto que se tuvo porque los muchachos se vieron muy motivados. En el cuarto taller, recreando ando con los juegos autóctonos, esto impactó mucho también fue con la comunidad educativa, es decir, con nosotros estudiantes, porque al momento que fuimos a hacer las actividades, los niños de primaria, los otros estudiantes que nos veían,
querían practicar estos juegos autóctonos, juegos tradicionales, inclusive entonces quisimos hacer también una jornada donde participaran todos. Primero lo hicimos con los estudiantes de 10º y 11 y después ya hicimos una jornada pues para que participaran todos, y los muchachos se divirtieron mucho y aprendieron muchísimo también sobre los juegos tradicionales y autóctonos que se tienen dentro de los territorios indígenas. Y realizaron unos mensajes, como ustedes ven ahí en la imagen, como un pentágono de imágenes donde estaba todo lo que realizaron, tanto en las danzas como en la música, para llegar como a una conclusión, unos mensajes ya claros, donde los estudiantes se sintieran orgullosos de sentir a su etnia después de conocer toda su historia. Y por último, pues se tuvo una muestra artística. Esa muestra artística la denominamos Recrearte, y fue una muestra donde ya se mostró, como se dice, valga la redundancia, perdón, a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes. Sí, los padres de familia quedaron muy impactados de cómo, de todos esos saberes y todas esas formas ancestrales que se tienen dentro del territorio sean plasmados y sean estructurados por los mismos estudiantes. Fue una experiencia muy bonita. En los resultados, nuestros resultados pues están basados en las categorías que nos arrojó los diarios pedagógicos. Nuestra herramienta como principal fue el diario pedagógico, porque lo hicimos con una estructura descriptiva, interpretativa y propositiva. Cada uno de los talleres tenía estos diarios pedagógicos, y desde allí se partió entonces a mirar, hacer el análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. Primero hicimos una encuesta diagnóstica donde los estudiantes queríamos ratificar si los estudiantes tenían lo de nuestro problema de investigación, que era ese poco interés a la historia y a toda la gama de conocimientos ancestrales. Entonces, al hacer ese análisis de esas preguntas de la encuesta diagnóstica, pudimos verificar que los estudiantes conocían algunos saberes ancestrales, pero que faltaba más profundización en su historia, y que por ese desconocimiento de su historia pues había no tenían tanto interés sobre todos los conocimientos ancestrales. Después de pasar a la etapa procedimental, después de realizar los 4 talleres lúdicos que ya se explicaron, se analizaron esos diarios de campo, y con esos 4 talleres y la muestra artística nos arrojó una categoría central. Bueno, primero 4 categorías. De esas 4 categorías, que son las que están aquí en la tabla, unas categorías axiales generales, donde los estudiantes, la primera, los estudiantes al desconocer su historia de los saberes ancestrales, pues no eran ajenos pues a ellos. La familia ha transmitido, pero es muy poco los saberes ancestrales. También hay bastante influencia citadina en su pensamiento y actuar, lo que los ha alejado a la apropiación de esos saberes ancestrales. Los estudiantes, al realizar los talleres, se sintieron muy motivados, participaron activamente en estos talleres lúdicos. También fue evidente cómo poco a poco, en una línea ascendente, los estudiantes se sintieron más motivados, más comprometidos por toda la historia de estos saberes ancestrales. Los estudiantes también se sintieron comprometidos por seguir transmitiendo a sus compañeros más pequeños el conocimiento de esos saberes ancestrales desde la historia. Y esto se evidencia porque el taller lo hicimos el año pasado, y este año ya la gobernadora del Cabildo elegida, una de las propuestas fue seguir fortaleciendo desde la parte lúdica toda la gama de conocimientos ancestrales, la revitalización de la identidad. La otra categoría fue que los estudiantes, al conocer su historia, se sintieron orgullosos de pertenecer a la etnia, como lo vimos en la muestra artística Recrearte.
Todas estas categorías nos arrojó una categoría, llegamos a una categoría central que fue: con la lúdica y el juego, los estudiantes se concentraron, se motivaron y recordaron mucho más la historia de los saberes ancestrales y por ende proponen seguir fortaleciendo estos saberes en la institución educativa. Además de todo esto, lo recordado y lo visto generó un impacto bastante positivo en la comunidad educativa, sobre todo con la muestra artística. Ya la comunidad en general, los padres se sentían orgullosos de ver a sus hijos, verlos en escena, haciendo los saberes ancestrales, y esto permitió que hubiera como una brecha entre la familia, el colegio, y que desde allí se siguiera fortaleciendo y se siguieran realizando desde los mismos, nosotros como docentes dinamizadores, seguir fortaleciendo estrategias de innovación y con la lúdica para que se pueda seguir revitalizando la identidad cultural. En la discusión, pues con la etapa diagnóstica, la etapa de la realización de los 4 talleres y la muestra artística Recrearte, se logra establecer unos criterios y unos parámetros claros, evidentes con lo propuesto en el proyecto, y que además, a la luz de los pedagogos dados en la fundamentación académica, que fue Paulo Freire con la teoría de la educación liberadora, Lev Vygotsky con la teoría sociocultural y Jiménez Vélez con la lúdica, se establece esa relación entre la teoría y la práctica, que es fundamental dentro de la educación, y destacando los aspectos culturales de cada estudiante, su contexto, su realidad sociocultural. Además de eso, nos damos cuenta que desde la educación propia es importante los hilos conductores, que son la familia, el territorio, la comunidad, que hace parte de todo, hace parte de ese conjunto de saberes y que se vienen transmitiendo de generación en generación. Y además nos dimos cuenta que los saberes previos que tienen los estudiantes, lo que ellos conocían desde su familia, desde su núcleo familiar, fue importante también tenerlo en cuenta, y todo esto hizo que se fortalecieran estos saberes ancestrales e incluso se apropiaran mucho más y se comprometieran a seguir revitalizando esta identidad cultural. Además de esto, también la conclusión, los objetivos generales se cumplieron, los objetivos tanto generales como específicos se cumplieron. Hubo una coherencia entre todo lo que nosotros propusimos con todo lo que los resultados dados. La implementación, la fundamentación teórica tuvo una línea de ascendencia, se vio como desde que tenían pocos saberes se ascendió a que hubiera más interés, más conocimiento, y todo esto desde la problemática de investigación que nosotros teníamos, y esto permitió que, a la luz de los autores, a la luz de la práctica, a la luz de la experimentación y de la parte procedimental, se pudiera desarrollar la apropiación de la identidad cultural en nuestros estudiantes. Por último, estos son todos los referentes que tuvimos en cuenta y que nos aportaron dentro del proyecto de investigación. Muchísimas gracias.